establece, quien la hace es el padre, que es el constituyente original. Y luego veo la rigidez constitucional. Sí se puede cambiar la constitución y depende de que sea un requisito muy difícil de alcanzar como los Estados Unidos, que nunca ha cambiado su constitución, ha hecho enmiendas a los derechos humanos, pero no a la constitución orgánica. ¿Por qué? Porque requiere un alto porcentaje, tres quintas partes del Congreso unido y de los estados, de 52 estados de la República. Entonces se habla de una constitución rígida. Hay una semirrígida como la mexicana, de dos tercios más la mitad más uno de los estados. Y hay otras muy flexibles, muy fáciles de modificar. Esto atiende, este principio atiende a la rigidez constitucional, como se conoce en la doctrina, que significa dificultad para cambiar la constitución. Solamente en casos extraordinarios, por eso se requiere una mayoría absoluta, y México así lo hizo por unos cuantos senadores que se cambiaron del partido, de partidos de oposición al partido oficial, concretamente uno, se alcanzó la mayoría y fue en detrimento de la democracia porque con eso se acabó el derecho de las minorías, que podía el 33% impugnar una reforma constitucional. Entonces, al perder las mayorías, una democracia pierde. Y entonces se vive un momento de crisis democrática y constitucional hoy en día en este país, que es cuestionado incluso por Manuel Atín. Se estaba viendo un comunicado de la Suprema Corte de México, que es nuestro Tribunal Constitucional, que oficialmente, el día de hoy, derivado de una conferencia de ayer de Manuel Atienza, que todos ustedes conocen, señala que no hay Estado de Derecho en México, porque, muy sencillo, dice, si se ataca la independencia de los jueces, ¿verdad? Se ataca la división de poderes, y si se ataca la división de poderes, se acaba con el Estado de Derecho, se acaba con la democracia. Y bueno, él no lo dijo, pero yo lo reflexioné mucho para esta conferencia. El modelo que tenemos nosotros es francés, es de la Ilustración francesa y proviene del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que señala que para que en un país, tomando como modelo democrático, es una constitución. O sea, un país, primero, antes que nada, tiene un contrato social, que le llamamos técnicamente constitución. Pero para que exista una constitución, dice el artículo 16, tiene que haber dos requisitos sine qua non, o sea, sin el cual no existe la constitución como norma suprema, y que son la garantía de los derechos humanos, número uno, y la división de poderes. Si se atenta contra estos dos, ya no existe constitución. En México se esfumó la garantía de los derechos humanos, ya no existe. ¿Por qué? Porque es inaccesible para las minorías, el 33% de diputados y senadores no lo alcanzaron, impugnar las reformas constitucionales, aunque de fondo o de forma sean violatorias de la Constitución, no existe la vía, no existe la acción, no existe la garantía. Entonces, lo que pasó en México es que desapareció la garantía constitucional como tal, de la que hablaba Héctor Fix-Amudio, que es diferente a la garantía individual. No, es la garantía, el proceso constitucional. O sea, está en crisis el derecho procesal constitucional al desaparecer este medio de impugnación de Hans Kelsen de la acción abstracta de inconstitucionalidad creada en México en 1994. ¿Por qué? Porque ya no hay no hay que personas estén legitimadas para interponer la demanda. Entonces, pues entonces se acabó la minoría. Al no haber garantías, esa es mi tesis actual, al no haber garantías procesales constitucionales, no hay forma de proteger la Constitución y por ende el principio de supremacía. Entonces, esta rigidez constitucional tiene que estar en armonía con el principio de supremacía constitucional. Tú mencionas un caso, dos casos importantes de los Estados Unidos, el Marbury versus Madison de 1803, que propiamente es el primero que habla, yo también lo digo en mi libro,
de control constitucional. Sin que la Constitución lo exista, esta atribución de la Suprema Corte de los Estados Unidos se la dio el mismo juez John Marshall por una interpretación lógica de que al ser el máximo intérprete de la Constitución, tiene la función de ser el defensor, el vigilante, el intérprete último de la Constitución y el protector de la Constitución. Ergo, pues consideró que esas leyes el Fiduciary Act, del cual alegaba Marbury, era inconstitucional y que una ley secundaria no podía ir arriba por encima de la Constitución y por lo tanto sería ilógico pensar, dice, que una ley atentara contra la Constitución. Ahora de lo que se trata no tanto es de una ley, sino es de la Constitución atentando contra la Constitución misma, porque lo que hizo el partido gobernante para garantizar que no le tumbaran la reforma, que en el fondo es elegir a los jueces de manera popular, a todos los jueces federales y locales, pues, ¿qué crees que hizo? Hizo una reforma nueva a la Constitución donde declaró inimpugnable las reformas constitucionales. Entonces blindó esa violación al derecho procesal. Bueno, pues ya lo blindó. Ya, mientras dure este gobierno, no va a haber manera ni vías de atacar ni por la acción de inconstitucionalidad, ni por el amparo, ni por la controversia constitucional, cualquier reforma que haga. Entonces se erigió propiamente el partido oficial en la cúspide de la pirámide de Kelsen. O sea, ya no hay quien pueda contrariar una reforma constitucional. La respuesta es, en México, de acuerdo al derecho positivo, no existe posibilidad de impugnar una reforma constitucional porque así lo quiso la mayoría absoluta que arrasó en México en las elecciones el 2 de junio. Pues quiere decir que no hay opositores, no existimos, los que no estamos de acuerdo con el partido Morena, no existimos en México. Y no hay manera de quitarnos esta dictadura perfecta. Ahora decía Vargas Llosa, inventó el término dictadura perfecta con el PRI, que gobernó 72 años. Pues yo diría que ahora se instauró una dictadura pluscuamperfecta, que nos puede llevar a 100 años. Entonces es muy grave lo que está pasando en este país. Nunca se había visto históricamente. Desconozco que se haya hecho una reforma de una reforma para blindar la reforma constitucional. En México eso pasó y por eso el tema. Pero bueno, eso pasó en México, pero a nivel internacional, el derecho comparado, ¿qué pasa? Bueno, tú mencionas un caso, bueno, dos casos de Estados Unidos, Marbury versus Madison y Brown contra la Secretaría de Educación de allá de Estados Unidos, de la segregación. Y finalmente, en el fondo, lo que se cuestiona es hasta dónde, por así decirlo, el hijo puede desconocer al padre, hasta dónde el poder constituido puede, de manera majadera, ¿verdad?, cachetear al padre y mandarlo de castigo encerrado a un salón. Eso fue lo que se hizo en México. Yo sostengo que no es posible. No es posible que el poder derivado desconozca el poder originario. Y si el poder originario estableció ciertos principios como la progresividad, del caso que tú mencionas del Ecuador, progresividad y no regresividad, nosotros también lo tenemos. Entonces, lógicamente, el desaparecer a 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal, así, por decreto, por llamarle, por reforma constitucional, pues vas en contra de la independencia, aunque cambie la Constitución y digas ya no va a ser por concurso, va a ser por elección popular, pues ya no hay separación de poderes, no le vas a dar garantía a los nuevos jueces que van a ser votados en una elección, no hay manera de al justiciable darle garantía de imparcialidad y de independencia. Entonces están acabando el tema de nuestro Congreso con las garantías constitucionales. O sea, y eso es lo grave. Entonces el tema es, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, es altamente peligroso lo que está pasando hoy en México, que a través del derecho positivo acabamos incluso con los derechos humanos y con los principios de los derechos humanos. Vamos
en una época de regresión. O sea, todos los derechos adquiridos de los trabajadores, los jueces, magistrados, ministros y ciudadanos, que también es una garantía para nosotros los ciudadanos. Ya no va a haber ninguna garantía de independencia, lo dijo Manuel Atienza, y yo estoy de acuerdo con él, ni de imparcialidad. ¿Qué país va a venir a invertir a México si no hay seguridad jurídica? Es muy grave lo que yo estoy mencionando. En cuanto se dé cuenta Trump de esta situación, pues también va a tocar, va a volver a amenazarnos, ya no con un 25%, sino con un 50% de aranceles, no viendo que también a ellos les perjudica el aumentar los aranceles. Somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, 822,000 millones de dólares es el monto del comercio. Entonces, México no puede trastocar su constitución de esa manera, so pena de que tenga consecuencias inusitadas. Bueno, no sé si quieras entrar ya al diálogo. A mí me gusta más el conversatorio que el monólogo, Sí, pero sí, pues la verdad muy preocupante, ¿no? Lo que nos comenta Raimundo frente a este candado, si cabe una suerte de candado constitucional, en el sentido que pues no hay manera de lograr revertir ese asunto. ¿Cómo va cómo está regulado en México, Raimundo, el ejercicio del poder constituyente? Porque entendería que es el único que puede revertir una cuestión de esas. En México, ¿cómo ha sido la experiencia de la historia de la constituyente? Bueno, sabemos que tienen una larga data, una constitución de 1917, pues ya bastante longeva, pero quizás sea ahí el poder constituyente una alternativa frente a esta situación. bueno, sí, nuestro poder constituyente data de 1917, pero creo que se fue la imagen. Sí, sí, te logramos ver muy bien, Raimundo. Ahora no, Bueno, sí. el poder constituyente, Ya, ahí sí. mi tesis es que data de más atrás, de 1857, que fue la primera reforma liberal que tuvimos. ¿Por qué? Porque el constituyente del 17, que surge de una revolución, simplemente le llamó decreto que reforma la Constitución de 1857, es el nombre oficial. Y ese poder constituyente copió íntegramente el artículo 16 de la Declaración Francesa de la que yo te hablo. Para mí es un bloque de constitucionalidad, aunque ya no esté vigente esa constitución directamente, pero sí indirectamente, porque dijo la constitución, el constituyente revolucionario, que reformaba la constitución de 1857. Por vía de la fuerza, llegó al poder, ¿verdad? Derrocando a un dictador, Porfirio Díaz, pero una vez que se estableció el nombre oficial que le puso el jefe de la constitución, el jefe máximo, Venustiano Carranza, fue así. Entonces, ¿qué decía el artículo primero? Que la base, que el pueblo reconoce fíjate cómo muy americano, we the people, el pueblo reconoce que la base y objeto de las instituciones sociales son el respeto a los derechos humanos y la división de poderes. Artículo primero. Entonces, lógicamente, esto es lo que se trastocó. Ya, se acabó con las garantías y se acabó con la división de poderes en México. Entonces, esto es muy grave. ¿Cómo se podría recomponer esto? Yo lo veo difícil porque el partido en el poder no quiere dialogar con nadie más que no sean del partido Morena, o sea, no con los partidos que perdieron, ni los opositores, ni los ciudadanos que no estemos pensando como ellos. Entonces, en este momento es muy difícil. Tendría que haber una revolución como fue en 1910 sí, la verdad, para que se cayera este partido y se convocara, porque nuestra constitución no permite convocar a un constituyente como Montecristi, que ustedes tuvieron, un constituyente, o el pacto de la Moncloa en España. No. Yo sostengo además de que se viola con el artículo 133 de la supremacía constitucional y el 136 de la rigidez constitucional, que ellos hablan de que tienen mayoría
al estilo positivista y por lo tanto pueden hacer lo que quieren. No, no pueden hacer lo que quieren, lo que quieran, no, porque están violando derechos humanos y principios de los derechos humanos del artículo primero. Y yo sostengo otra tesis que no se ha manejado muy bien. El artículo de nosotros, el 136, no el 135, que es el de la mayoría absoluta, sino el 136 señala que, como el derecho a la revolución, ¿verdad? Que el momento en que surja un movimiento, una revolución, una rebelión, dice, armada, ¿verdad? En el momento en que ya recupere la soberanía del pueblo, puede juzgar a las personas que hicieron la revolución armada, una especie de principio de inviolabilidad, le llamamos nosotros, inviolabilidad de la Constitución. Pero hay otra parte del artículo que dice que cuando se trate de trastornos internos que violen los principios de esta Constitución, como es la división de poder. Entonces yo creo que la inviolabilidad de esos principios, esa cláusula pétrea, que es la segunda parte de la conferencia, cláusula intangible, límites al constituyente, al poder constituido que estableció el poder constituyente, ya se sobrepasaron. Y al sobrepasar se trata de un trastorno de derecho interno muy grave. Entonces sí se está violando el artículo 136 y el 40, que habla de que México se constituye una república representativa, federal, de acuerdo a los principios de esta ley fundamental, así dice, literal. Entonces también habla de principios. Y el artículo 103, primero, que habla de los principios de los derechos humanos y del control convencional. O sea, porque establece, como ustedes en Montecristi, al mismo nivel de jerarquía los derechos humanos de la Constitución y de los tratados, con la letra I al mismo nivel, preposición conjuntiva. Y entonces eso se está violando. ¿Por qué? Porque pues ahora, mañana van a votar en aumentar la prisión preventiva oficiosa, que está prohibida por la Corte Interamericana, en sentencia contra México por dos vías, violación del artículo 72 y 78 de, de la Convención Americana, perdón, 62 y 68. El 62 que habla de la jurisprudencia y el 68 que habla de la condena de sentencias. Entonces México se está saliendo del sistema. Descaradamente, al modificar tu derecho interno, vas a violar mañana el artículo 25, 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que señala que tú no puedes invocar derecho interno para incumplir una obligación internacional. Y es lo que México está a punto de hacer mañana o pasado, porque tiene la mayoría. Entonces, no solamente estamos violando la Constitución en su parte material sustantiva mexicana, sino también en el bloque de convencionalidad. O sea, estamos a punto de violar también la Convención Americana y las sentencias de la Corte, según Rosendo Radilla Pacheco contra México, párrafo 339, último intérprete de la Convención. ¿Quién es? La Corte Interamericana. ¿Quién estableció ex oficio y difuso de manera difusa a todos los jueces latinoamericanos el control de convencionalidad en esta sentencia contra México? Nosotros ya lo habíamos acogido en derecho interno, con nuestra jurisprudencia habíamos avanzado, pero ahora el partido en el poder llegó y no solamente va a quitar la prisión automática en ciertos delitos, sino aumentó la lista de los delitos. No solamente desobedece la sentencia de la Corte, creo que es Rodríguez y otros, no recuerdo el nombre de la sentencia, otro también Alvarado por la militarización, también contra México, está desobedeciendo todas las sentencias y todos los tratados internacionales, lo cual nos pone en una situación muy grave que pronto los países, la misma ONU y la OEA le han señalado, la Comisión Interamericana, advertencias a México de que se está a punto con esta reforma constitucional y este actuar del partido en el poder, se está a punto pues, de romper el orden internacional, que México rompa el orden binacional, y eso está todavía más grave. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa, como le llaman aquí en México, que no es más que
este, en derecho positivo poner una lista de delitos que no alcanzan fianza, ya en automático, por eso le llamamos oficiosa. Eso va en contra del principio presunción de inocencia de nuestro artículo 20 y del artículo 8 de la Convención Americana. Entonces, al aumentar esto y al haberle ordenado la Corte en la última sentencia a México, quita de tu Constitución del artículo 16 esa prisión y el arraigo, porque va en contra de los estándares internacionales. Le está ordenando cambiar la Constitución. Entonces, es un tribunal supranacional, ¿verdad? Entonces, también lo que hizo la Suprema Corte es tratar de revertir esto, pero no pudo porque se requieren 8 votos y uno de los ministros, Pérez Dayán, al final ya no dio su voto para admitir, declaró improcedente una acción de inconstitucionalidad que había interpuesto un partido político. Entonces, nos dejaron en estado de indefensión. Quedan 500 amparos individuales que pueden llegar a la Suprema Corte y pueden revertir esto, pero vemos que ya los ministros ya aceptaron el haber de retiro, ya se van en agosto, ya firmaron su renuncia. Entonces ya los dejaron a los jueces y magistrados y a los ciudadanos pues colgados de la brocha, como decimos en México. Ya no hay quien nos defienda. La Comisión de Derechos Humanos, yo propuse en mi tesis doctoral que el ombudsman tuviera acción de inconstitucionalidad. No presentó ninguna demanda en 5 años y fue ratificada. No obstante que fue reprobada por la comisión en el Senado como la peor calificada. Y la ratificaron. Entonces, no se puede así, no se puede avanzar. ¿Por qué? Pues porque está en manos pues de la autocracia. Pues México está ahorita en una situación muy difícil, muy, muy difícil. Y a propósito de las cláusulas pétreas, doctor, ¿hubo una determinación expresa como en la Constitución mexicana sobre cuáles son aquellos aspectos eh, sobre los que no se puede tocar la Constitución? Por ejemplo, en el caso de la Constitución ecuatoriana, sí tenemos una cláusula pétrea, específicamente el artículo 84, que se refiere a cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y aquellos derivados de la dignidad de las personas. Son pues intangibles, inclusive hay esta discusión de que tal vez en un proceso inclusive en un proceso constituyente, hay, digamos, están implícitas estas cláusulas pétreas por el reconocimiento que tiene el Estado con la comunidad internacional a partir de los tratados y convenios de derechos humanos, ¿no? Independientemente de que hay un proceso constituyente, tenemos, justo lo que decía usted, por conducto del artículo 27 de la Convención de Viena, es por conducto de nuestra soberanía que decidimos sujetarnos eh, a estos instrumentos de derechos humanos y por lo tanto no podemos luego decir que por nuestro derecho interno no los vamos a acatar. Hay entonces un reconocimiento expreso sobre cuáles son esas cláusulas intangibles en la Constitución mexicana. Buena pregunta, muy buena, Damián. No, expresamente no, como en la Constitución del Ecuador o como en la Constitución de Alemania, que habla de la inviolabilidad de la dignidad y de los derechos humanos. Pero para mí, sí, el artículo 136 es una cláusula pétrea porque habla de un principio de inviolabilidad. Es una cláusula pétrea implícita que junto con el artículo 29 que estoy descubriendo en mi mente hoy en día, es otra cláusula pétrea que surgió en 2011. En el 29 de nuestra Constitución, último artículo de los derechos humanos, señala que en estado de sitio, cuando se suspenden los derechos y las garantías, hay derechos que no se pueden suspender nunca, copiando la Convención Americana. Derecho al amparo, derechos humanos, esa es una cláusula pétrea. Ni se puedan suspender ni restringir. Entonces, yo creo que no hemos estudiado, ni nadie ha hecho valer, ahorita se me ocurre, el artículo 29 reformado, siguiendo el modelo de límites al poder constituido cuando se trate de derechos humanos. Ahí está una cláusula pétrea.
de manera, no se ha escrito nada en México sobre esto, porque el artículo es novísimo, lo copiamos de la Convención Americana en 2011. Entonces se me ocurre que esa, junto con el 136 de inviolabilidad, principio de inviolabilidad de la Constitución, son cláusulas pétreas. En conclusión, cuando se violen derechos humanos o principios como la dignidad, que expresamente también copiamos del artículo primero de la Declaración Universal y hicimos una garantía de no repetición y lo pasamos al artículo primero de nuestra Constitución. Más claro, ni el agua, Damián. Ahí están las cláusulas pétreas. No expresas, no van a decir, esa es una cláusula pétrea, no, implícita, pero sí está inserta en nuestra Constitución, pero no se ha hecho valer. Entonces, pues Ok. sí, el tema de las cláusulas pétreas, nos metimos a una discusión muy fuerte con algunos constitucionalistas que rectificaron ahora en el Congreso que tuvimos en Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Uno de ellos, compañero mío de la facultad, me dice, no, 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 en mi libro junto con Carpizo hablo de las cláusulas pétreas, pero tienen que ser expresas. Le dije, no. Y al final revisó su texto y me dijo, no, tienes razón, yo también hablo de la posibilidad de cláusulas pétreas implícitas. Le dije, pues son esos, pero no alcancé a decirle más que el 136 y ahorita te lo digo a ti, Damián, el 29 constitucional de la Constitución mexicana. Si tú lo lees vas a decir, aquí están, ¿por qué no las han hecho valer? Si ni siquiera en estado de sitio, de grave amenaza, invasión, guerra de México con alguien, la última guerra, la invasión la tuvimos en los Estados Unidos en 1946-48, no hemos vuelto. Ah, sí, la segunda invasión fue francesa en 1862 y ya no hemos tenido afortunadamente invasiones. Entonces no hemos tenido, le tiene miedo el poder constituido en México a declarar estado de excepción, pero ahí está. Pero a raíz de la reforma de los derechos humanos del artículo primero, nosotros copiamos esta cláusula pétrea y nominada cuando se trate de derechos humanos. Y dice cuáles, ¿sí? Por ejemplo, la tortura, no, la desaparición forzosa, no, el amparo, el debido proceso, y específicamente muchos derechos humanos que señala que no se pueden ni en estado de sitio, estado de excepción, ni suspender, ni restringir. Entonces, lo que está haciendo el constituyente, que llamaron permanente los priistas para inventarse eso de que pueden más que el poder originario. No. Aunque le hayan dicho doctrinalmente que es el constituyente permanente y así hagan esta perorata, no puede ser permanente. Me explico, es una contradicción. O es constituyente o es permanente. ¿No te parece? Sí, sí. Profesor, bueno, me hace pensar en algunas cuestiones institucionales que tenemos en el constitucionalismo ecuatoriano de nuestros días. Por ejemplo, en la constitución anterior, me refiero a la de 1998, no habían escenarios claros para la modificación constitucional, pero ya con la Constitución de Montecristi del 2008 se dejaron ya claros tres escenarios de modificación, uno más gravoso que otro, uno más rígido que otro, digamos así, frente a posibilidad de enmienda para cambios menores, la posibilidad de reforma para cambios ya un poco más estructurales y eventualmente eh, la Asamblea Constituyente para mecanismos de cambio absoluto de la Constitución, cuando la propuesta sea de afectar derechos o inclusive cuando la propuesta tenga que ver con la modificación del procedimiento de reforma constitucional. Son dos razones por las que necesariamente tenemos que hacer una constituyente. Eso por una parte, digamos, me lleva a plantear la inquietud de si es conveniente entonces en las constituciones dejar claro cuáles son los escenarios de modificación constitucional y cuáles son los procedimientos de rigidez, ¿no? Que vamos a exigir frente a una u otra posibilidad de modificación. Porque si no, pues el poder constituido luego dice,
yo soy un constituyente todo el tiempo y modifica la constitución como si fuera una norma ordinaria, entonces la constitución ya no tiene rigidez. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, me llamó poderosamente la atención de que se haya planteado la idea de que el ombudsman pueda presentar una acción de inconstitucionalidad, porque, bueno, está bien, para eso fue diseñada esa institución, pero le comento, doctor, que en el Ecuador la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, es una acción pública. Yo mañana me voy a la Corte Constitucional y demando, en este caso, la reforma. Cualquier ciudadano, ni siquiera con México, un número de no. firmas. Es increíble. En México no estamos muy atrasados. Yo el Actio Popular la he propuesto en doctrina. Propuse que fuera el ombudsman en el año de mi tesis de 1998 y se acogió en 99 y así lo hizo valer el ombudsman durante muchos años, hasta el ombudsman anterior hace 5 y frenó muchas leyes, al igual que el Senado del presidente anterior y del Congreso anterior. Por eso están tan enojados y ahora quieren, como tú le llamaste, blindar la reforma, quitándole cualquier derecho procesal a cualquier parte para que cambie lo que ellos ya cambiaron. Entonces, una dictadura perfecta, pluscuamperfecta, per seculam seculorum, ya vamos a estar con ellos y no va a haber disidencia. Entonces, imagínate, al rato quitan la propiedad privada y no hay manera de defenderla, de combatirla. Fíjate lo grave que es. Entonces, ese escenario es tremendo. Me gusta la Constitución de Montecristi, es muchísimo más clara. La acción popular la tienen ustedes y la tiene también Colombia, ¿no? Y yo recuerdo que en Colombia hubo una decisión del Tribunal, la Corte Constitucional colombiana, que no permitió la reelección a un presidente, y ustedes también, creo que de alguna manera Correa también quería reelegirse, y no sé qué fue lo que pasó, lo quería él manejar no como reforma, sino como enmienda o adición, pero no lo logró, ¿verdad? Sí, en ese caso se planteó una modificación de la Constitución a través de enmienda. Sin embargo, posteriormente hubo una consulta popular sobre la reelección indefinida, donde se dijo que no, y aún así después, como se había planteado una acción de inconstitucionalidad frente a esa modificación, la Corte Constitucional llegó a establecer que en ese procedimiento de enmienda no hubo la suficiente participación ciudadana y declaró inconstitucionales esas modificaciones, menos la de la reelección indefinida, porque ya había sido tratada a través de consulta popular. Claro, nosotros tenemos revocación y consulta popular y no lo quisieron hacer. Es lo que debe de existir en una democracia constitucional, un referéndum, primero una consulta y después un referéndum para una constitución, para un cambio constitucional de esta envergadura, ¿verdad? Porque entonces sí, si estábamos en poderes de, pues, la oligarquía, como le llama el partido del poder hoy en día, a los magistrados, imagínate que por corruptos no les demostraron nada, pero que entonces ya cuando los van a elegir ya no son corruptos, los diputados y senadores ya no son corruptos porque los eligió el pueblo. Esto es una falacia, es un engaño. Ya lo dijo Manuel Atienza y otros más juristas que han venido a México porque están sorprendidos de lo que está pasando, conocen muy bien nuestro país, vienen Vigo, Atienza, Ferrajoli, todos vienen a México a jurídicas y discutimos y bueno, en jurídicas había un ambiente tremendo sobre esto, porque pues ya se acabó México, o sea, ya como expertos constitucionalistas nosotros sí nos impactó todo esto, ¿no? Y más que ante la amenaza, entre comillas decían ellos, de que la Corte Constitucional Mexicana, el Tribunal Constitucional, anulara las reformas por vicios de forma, que eran claro, y por fondo, porque ya había jurisprudencia en México donde sí se puede, vía amparo, impugnar una reforma constitucional, pero nada más por forma, y ahora iban a entrarle al fondo. El proyecto del ministro que no se votó porque se declaró improcedente, porque fue un partido político, no hubieran actuado y admitido el proactione. Tenemos el principio proactione y haber admitido, aunque no tuvieran los 8 votos. O sea, los 8 votos son para una anulación total con efectos generales.
pero aquí ni siquiera tocaron la puerta y ni siquiera los dejaron entrar. No se entró ni siquiera a discusión. Entonces se quedó indefenso México, totalmente. Faltan los amparos, pero son muy lentos, pero no hay acción popular directa. Ojalá, contra acción abstracta de inconstitucionalidad no existe directamente. Es acción concreta vía amparo. Ok, ok. Bueno, estimado profesor, gracias por compartirnos su análisis sobre lo que está sucediendo, también sobre estos mecanismos de impugnabilidad. Vemos que la realidad supera los postulados jurídicos a nivel doctrinario y más, pero pues la verdad deseamos sinceramente que pues el Estado de Derecho, la democracia, la división de poderes, que es una garantía para que existan estas instituciones, puedan regresar lo antes posible a nuestro querido y hermano país de México. Profesor, le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias, Damián. A mí se me hace, te felicito por el Congreso, es muy acertada tu flyer, me gustó mucho, Congreso Internacional, ¿no? Y bueno, derecho procesal constitucional. Tú también eres, igual que yo, de doctrinarios que creemos que el nombre correcto es una ciencia autónoma, e independiente del derecho procesal y del derecho constitucional. Yo te felicito por tu extraordinario libro, tu monografía, que creo que es tu tesis, ¿no? Tesis de maestría. Y está Sí, muy bien sí. hecha, muy sintética, ojalá la extiendas más, pero a mí me gustó mucho y me inspiré para esta conferencia de tu libro. Entonces yo te felicito y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta de los colegas juristas del Ecuador. Por ahí vi a alguien más de Inglaterra. Quien quiera preguntarme, adelante. No sé cuánto tiempo tenemos para preguntas y respuestas. Sí, sí, pues la verdad estamos ya casi sobre el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta por aquí del público, es bienvenida, claro que sí. Y bueno, gracias también, profesor, por estas amables palabras con relación al trabajo que de hecho tratamos de irlo promocionando y difundiendo también por acá. Tenemos la mano levantada de Germán Yupangui. Estimado Germán, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta relacionada a los límites materiales en las reformas constitucionales en el Ecuador. A partir del artículo 441 en adelante se establece cómo le consideramos en doctrina a límites materiales, o sea, qué se considera como materiales para entender este principio doctrinario. Bueno, es aquel contenido que tenga la Constitución inmodificable. Por ejemplo, todos los derechos adquiridos en materia de derechos humanos por el principio de progresividad son un límite material. Son los principios de lo que llama Ferrajoli Principia Juris en su libro. Por ejemplo, en México el artículo primero de nuestra Constitución dice cuáles son los principios de los derechos humanos. Progresividad, primero universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y principio pro actione. Esos serían los contenidos límites que no puede sobrepasar. Cualquier cambio constitucional que atente y vacíe de contenido los principios constitucionales, que son puntos de partida, no son reglas, son principios, no se pueden tocar, porque entonces sí, la Constitución queda totalmente violada, desobedecida, invalidada por el poder constituido. Repito, el poder derivado no puede ir más allá del poder originario, que es el poder constituyente. Entonces, esos son los límites. También diría los principios, porque yo sostengo mi tesis de que los principios están protegidos en México por el artículo 136 y 40. Entonces, esos son los límites. Otro sería el bloque de constitucionalidad que tiene México a raíz de la reforma de 2011, donde le dio la misma jerarquía a los tratados internacionales, entre ellos la Convención y otros más que México ha firmado, y a los derechos humanos
de la Constitución mexicana. Entonces, expresamente, un límite o un contenido que no se puede vaciar es ni la dignidad, igual que ustedes, ni los derechos humanos. Amén del principio de división de poderes y de garantía de los derechos. ¿Por qué? Fíjate que nosotros pusimos una ecuación jurídica constitucional perfecta. En el nuevo título de nuestro, abres tú el rostro de la Constitución mexicana y lo primero que dice es de los derechos humanos y sus garantías. O sea que está protegido el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Si en México lo que blindó este poder constituido fue precisamente el ya no tener reformas, el no admitir ninguna demanda ni acción contra las reformas ya hechos, pues evidentemente está vaciando de contenido los derechos humanos, la dignidad y todos los demás principios, pero principalmente la separación de poderes y la garantía de los derechos. Entonces, no tenemos, estamos en un estado de indefensión constitucional. Eso sería. Entonces, los límites, aunque en México no son expresos como en el Ecuador y en Alemania, sí son implícitos, pero sí existen. Ok, muy bien, estimado profesor. Bueno, una vez más, agradecer su participación en este espacio. Siempre el tiempo nos queda corto para escuchar cuestiones tan interesantes como la que venimos platicando en esta jornada. Entonces, con este agradecimiento, pues, dejar, por supuesto, abierta la posibilidad a que nos acompañe en futuras ocasiones y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Me despido, no sin antes mandarle un saludo cariñoso a todos mis alumnos del Ecuador, de la UES, del Espíritu Santo, de Cuenca, Católica de Cuenca. En Colombia, bien mencionaste la Libre de Colombia, en Italia, Bolonia, y mi alma mater en la UNAM. Les mando un saludo, un caluroso saludo, pero sobre todo a mis amigos del Ecuador, mis hermanos del Ecuador. Y bueno, pues qué bueno, a ti te felicito por este empuje académico que estás teniendo y cuenta con nosotros para apoyarte en que sigas por este rumbo de internacionalizar el derecho constitucional. Muy bien, felicidades.